Muy bien, muchachos, nuevamente bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema del día de ayer, que era ecuaciones dimensionales. Vamos a concluir con algunos ejercicios adicionales y vamos a ver otro tema que se llama conversión de unidades, muchachos. Y hasta ahí el plan para el día de hoy. Les recuerdo la mecánica. Una vez que concluyamos esta sesión de 40 minutos, nos vamos a la pausa de los 2 minutos. Lo reconectamos para una segunda sesión de 40 ¿Qué? Ya empezó la clase. de ¿con quién? ¿De qué? Y entonces, solamente si hubiera necesidad, nos reconectaremos para una tercera sesión en esta misma, algunos minutos para complementar. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir con la clase? Adelante, los escuchamos. Muchachos, confírmenme si me escuchan. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Entonces vamos a empezar. Si no hay comentarios, preguntas adicionales, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a retomar lo que vimos el día de ayer. Vamos a repasar brevemente lo último que vimos el día de ayer y para retomar el tema de ecuaciones dimensionales y sistemas de unidades. Lo que veíamos ayer, bueno, fueron todas las bases, todos los principales, los conceptos básicos de la física. Ubicamos la física dentro de las ciencias, vimos la clasificación de la física y dónde se ubica lo que vamos a estudiar en este curso y en otros cursos de física en este nivel medio superior. Y finalmente llegamos a este tema del sistema de unidades. Veíamos que pues es necesario determinar las cantidades físicas de muchas de las cosas que están a nuestro alrededor y en base a esa necesidad se han formado estos sistemas de unidades. Y aquí lo que tenemos en esta imagen, repito, es prácticamente el sistema internacional, el sistema MKS, representado en este circulito con muchos colores y algunas siglas, representadas las unidades de todas las unidades, perdón, de todas las magnitudes fundamentales o las cantidades fundamentales que existen en este sistema de unidades. Son 7, pero las que principalmente nos van a interesar son la masa, la longitud y el tiempo, que son las que se utilizan en esta parte de la física que vamos a ver en este curso, que es la cinemática y la estática, parte de la mecánica. Entonces, por eso nos vamos a centrar en estas 3 magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, cuyas unidades pues, correspondientes están aquí también señaladas. Y entonces el día de ayer, muchachos, estuvimos revisando precisamente cómo se forma un sistema de unidades, qué tipos de sistemas de unidades podemos distinguir, cuáles corresponden a cada uno de estos tipos, y vimos las características propias de cada sistema de unidades, qué es lo que los hace parecidos y qué es lo que los distingue. Recordemos que los sistemas absolutos se distinguen porque tienen 3 unidades fundamentales que son longitud, masa y tiempo, y los técnicos gravitacionales también tienen 3 unidades fundamentales, pero en este caso son longitud, fuerza y tiempo, y ahí está la principal diferencia entre ellos. Todos tienen cantidades derivadas que pueden ser incluso las mismas. La diferencia, desde luego, es esta unidad fundamental. Y el uso es de los sistemas absolutos es más cotidiano, es más general, mientras que el uso del sistema técnico gravitacional es precisamente para investigación y desarrollo, se usa en los laboratorios, es un poco menos utilizado en la vida diaria, pero pues es importante conocerlo. Bien, y llegamos a la determinación también de estas cantidades físicas fundamentales, de sus unidades, en cada uno de los sistemas que vamos a trabajar, en cada uno de los sistemas de unidades.
y lo hicimos también con los sistemas técnicos o gravitacionales. Entonces, definimos las unidades fundamentales de las cantidades físicas fundamentales, características de cada tipo de sistemas de unidades. Entonces, llegamos al final a establecer una característica adicional para estas unidades fundamentales en estos sistemas, que era precisamente determinar la dimensión de cada una de estas magnitudes o cantidades fundamentales, que son longitud, masa y tiempo. En este cuadro lo resumimos y aquí definimos la dimensión que corresponde a cada una de estas cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, la longitud, ubicamos las unidades en este sistema internacional, la sigla con que la representamos y la dimensión que nos representa a esta cantidad fundamental que se llama longitud, que es una L mayúscula. Luego revisamos la cantidad física que se llama masa, ubicamos las unidades que tienen este sistema internacional o MKS, la sigla con la que lo representamos, y la dimensión es simplemente una letra que representa esta cantidad física que se llama masa. Lo mismo hicimos con el tiempo. Encontramos esta letra T, que es la que representa a esta magnitud física que se llama el tiempo, porque pues con estas dimensiones nosotros vamos a poder armar lo que se llama la ecuación dimensional de cualquier cantidad física que encontremos en el camino. Esto es importante e interesante porque, bueno, ustedes van a encontrar muchas veces estas expresiones más adelante y, bueno, los van a poder identificar. Más importante todavía es que creo que nadie en este curso va a llegar al ETS, pero generalmente estas son preguntas de ETS, les comento desde una vez. Y desde luego en el examen parcial pues tendrá que venir alguna. Muchachos, hasta aquí el resumen de lo que vimos ayer. Aquí determinamos la ecuación dimensional del área de este cuadrado a partir de la determinación de la fórmula que utilizamos para calcular el cuadrado, pero más propiamente a partir de las unidades que tiene esta cantidad física que se llama el área de este cuadrado. De ahí partimos y encontramos que la ecuación dimensional de esta área es la dimensión L al cuadrado. Y finalmente vimos que para representar una ecuación dimensional, lo que tenemos que hacer es una combinación de las tres cantidades fundamentales. Como en este caso, para calcular el área no utilizamos más que las dimensiones de longitud y no están incluidas ni la masa ni el tiempo, entonces para expresar correctamente nuestra ecuación dimensional tenemos que incluir a la masa y el tiempo. Por esa razón las incluimos elevándolas a una potencia cero, y de esta manera cuando elevamos un número a una potencia cero se convierte en la unidad y entonces no afectamos la ecuación y representamos la cantidad física que se llama área como una combinación, como un producto de estas tres cantidades fundamentales. Debe ser de esta manera, como un producto, como el producto de estas tres cantidades fundamentales. Y hasta ahí nos quedamos el día de ayer, muchachos. Este es un breve repaso de lo que vimos ayer. La pregunta es, la pregunta es, ¿hay dudas, preguntas, comentarios? Vamos a continuar. Maestro, ¿podría volver a explicar por qué se encierra en los corchetes? Se encierran en este caso la A que representa el área en los corchetes para indicar que esta es una ecuación dimensional. Arriba está sin encerrarse, está normal. Entonces arriba me dice que es la ecuación, digamos, normal con la que yo calculo el área. Si esta A que representa el área la pongo entre corchetes, con eso indico que es lo que estoy representando a continuación es la ecuación dimensional. No la ecuación normal para calcular el área, sino su ecuación dimensional. Nada más eso es lo que tiene que ver. Vamos a hacer dos ejemplos ahorita. Si queda duda, me comentas, Andrea. Sí, maestro, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra observación, muchachos? ¿Algo más que quieran agregar? Se vale expresar las dudas aquí, muchachos. No se las queden, no se las lleven.
y sobre todo, bueno, está bien que de pronto me las pongan ahí en la asistencia al final, pero sería más redituable si las expresamos de una vez aquí y a lo mejor lo podemos corregir de una vez aquí o complementar. Bien, muchachos, entonces les recuerdo que pueden activar su micrófono y expresar su duda en el momento que lo requieran. En el momento que algo no se entienda, adelante, por favor. Bien, vamos ahora a continuar con esta figura geométrica que es un cubo. Y la pregunta, muchachos, ahora es a este cuerpo geométrico que es un cuerpo que ya tiene más lados, que ya es más complejo, más completo que esta simple área de un cuadrado. ¿Cuáles cantidades físicas creen que puedo determinar de este cubo? ¿Alguien tiene una idea? La longitud y la masa. Puedo determinar la longitud y la masa. Por ejemplo, puedo determinar la longitud de qué? Pues de sus aristas, ¿no? Estas esquinitas se llaman aristas de este cubo. Y en este caso, si supongo que es un cubo, también puedo suponer que todos sus lados son iguales. Me decía por ahí que puedo determinar la masa. Si la pongo sobre una báscula, pues efectivamente puedo determinar la masa, algo que está aquí, que es la masa. ¿Alguna otra propiedad, muchachos? ¿Alguna otra propiedad física? El volumen. El volumen, muy bien. Ahí es a donde quería llegar. Es otra de las cosas que puedo determinar. El volumen, tal vez el área de todas sus caras, la suma del área total del cubo. Pero bueno, ahorita me interesa precisamente este volumen. Precisamente vamos a trabajar sobre este volumen. Vamos a establecer la ecuación dimensional del volumen. Acá fue el área, acá vamos a hablar del volumen. Entonces, muchachos, ¿cómo calculo el volumen de un cubo a partir de los datos que tengo ahí? ¿Alguien me puede decir? L al cubo. L al cubo, muy bien. ¿Cómo obtengo el volumen que represento con una B? La voy a poner aquí un par de letritas para no confundirla. Más adelante vamos a usar otra cosa que es la velocidad. Para no confundirla, la voy a poner así. Entonces, el volumen de este cubo precisamente lo encontramos multiplicando pues el largo de uno de sus lados por el largo de otros de sus lados por el largo de sus lados. Y esto es efectivamente como nos dijo creo que fue Sara. Con esas tres, multiplicando la longitud de esos tres lados que se supone son iguales en este caso, podemos obtener el volumen de este cubo. Y entonces, muchachos, nuevamente vamos a hacer como arriba. En la primera longitud de este lado, ¿en qué unidades la mido si estamos hablando del sistema MKS? ¿Qué unidades? La primera longitud del lado, ¿en qué unidades la medimos? ¿Buena idea, muchachos? Sin miedo, sin pena, nos podemos equivocar, no hay problema. Con ¿Metros? L mayúscula. ¿Metros? En metros. ¿En qué unidades? Recuerden, hay que diferenciar en unidades. Todavía no estamos con la dimensión. Ahorita nada más. ¿En qué unidades medimos esta longitud? Y la segunda longitud, pues igual, ¿no? En metros. Y la tercera longitud, pues también en metros. Solamente es para ver de dónde sale esto, pero a lo mejor podríamos abreviarlo un poco, pero es irlo viendo desglosado para que no nos perdamos en ninguna parte. Entonces, efectivamente, como nos había dicho la compañera, para calcular el volumen, ya veo que lo que tengo que hacer es elevar al cubo el tamaño de uno de sus lados. Y entonces las unidades que me quedan, muchachos, aquí del volumen, ¿cuáles son? ¿Qué unidad me queda ahí? ¿Metros cúbicos? Metros cúbicos, sí, porque multiplico metros por metros, metros cúbicos. Efectivamente, para este sistema de unidades, esta es la unidad que corresponde para el volumen. Entonces ya determiné, ya encontré la forma en que calculo normalmente el volumen de un cuerpo, en este caso de un cubo específicamente, ¿no? A lo mejor otro cuerpo tiene una fórmula diferente. Pero lo que me interesa ahora, muchachos, es determinar la ecuación dimensional de este volumen. Entonces, para determinar la ecuación dimensional de este volumen, voy a escribir en medio de un paréntesis cuadrados la misma variable o la misma sigla con que represento el volumen. Y al ponerla entre paréntesis cuadrados indico que lo que voy a poner a continuación es su ecuación dimensional.
Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las dimensiones. Si yo tengo esta ecuación que me dice que el volumen es igual al producto de uno de sus lados al cubo, ¿cuál será su ecuación dimensional o cómo la puedo encontrar, muchachos? Sería L mayúscula al cubo, ¿no? L mayúscula al cubo. ¿Por qué? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien me puede decir? Muchachos, ¿alguien recuerda cómo razonamos esto para sacar esta ecuación dimensional? Está correcto lo que me dijeron, nada más vamos a desglosarlo un poquito. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguien quiera complementar eso? Pues sería lo mismo, nada más lo único que estamos sustituyendo es la L por la L, pero en una dimensión, en vez de en una magnitud. Muy bien, estamos sustituyendo la L, que es pues la longitud, que representa una de sus cantidades físicas, por otra, pero efectivamente aquí es fácil verlo. Podemos sustituir directamente nuestra L minúscula que representa la longitud por nuestra L mayúscula que representa nuestra dimensión. Es perfectamente correcto, pero a veces esto está un poquito más, hay más o dos o tres diferentes variables, diferentes cantidades físicas aquí combinadas, y entonces se empieza a ser un poquito más complicado determinar esta ecuación. La recomendación, muchachos, es que nos vayamos sobre todo a las unidades. En las unidades podemos identificar claramente cuáles cantidades físicas están ahí implícitas. Entonces sustituyo cada una de estas unidades por su correspondiente dimensión. Veo que aquí la unidad es metro, identifico que acá metros le corresponde una dimensión L porque es una unidad de longitud, entonces efectivamente puedo hacerlo. Lo voy a hacer parte por parte para no perdernos. Esa fue la primera longitud y luego el primer metro y luego el segundo metro lo represento con su dimensión y el tercer metro también. Y entonces efectivamente si hacemos el producto de estas tres cantidades físicas, pues lo que tenemos es una dimensión de longitud al cuadrado, perdón, al cubo. Y ya está. Pero recuerden que dijimos que nosotros debíamos representar estas ecuaciones dimensionales como un producto de las tres dimensiones de las tres cantidades físicas fundamentales. Tengo que incluir aquí también la masa y el tiempo. Y entonces, como no aparece aquí ni la masa ni el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Elevarlas a cero? Elevarlas a cero y presentarlas aquí dentro de la misma ecuación. Y en este caso, vamos a tratar de respetar siempre, porque es más fácil de leer, este orden, ¿no? Voy a poner la longitud, la dimensión de la longitud, en este caso va al cubo, y luego la dimensión de la masa, que debe de ir a la cero para no afectar la ecuación, porque no aparece en ella, y hacemos lo mismo con la dimensión del tiempo. Y ya está. Cuando hacemos agregamos esta masa y este tiempo a la cero, ya pudimos agregarlos en esta ecuación, pero además, como los pusimos a la cero, se convierten en la unidad, entonces no afectamos esta ecuación, pero sí logramos lo que queríamos, que es representar con las tres dimensiones mi ecuación dimensional, en este caso del volumen. Y ahí terminaríamos, muchachos, con esto. ¿Alguien me puede decir, pero alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿Dudas, preguntas? Muchachos, muchachas, niños y No, niñas, macho. chiquillos y chiquillas. No, profesor. Vale, gracias. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hacer otro par de ejercicios para dejar bien clarito esto y no se nos pierda. Bien. Aquí tenemos un auto. Este auto, desde luego, puede estarse moviendo. Puede estar quieto también, pero puede estarse moviendo. Para este caso vamos a pensar que se está moviendo, se está desplazando en una cierta dirección. Y la pregunta, muchachos, es si este auto se está moviendo, se está desplazando, ¿qué cantidad física yo le puedo determinar a este auto, por ejemplo, si está en movimiento? La velocidad.
La velocidad, muy bien. La velocidad es un vector, es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido, que voy a representar normalmente como una flechita. La velocidad. A esta sí la voy a usar solo la V. ¿Qué otra cantidad, muchachos? ¿Alguna más? ¿Alguna más que sepan, que se acuerden que se presente cuando hay La longitud que recorre. longitud que recorre? Si pudiera ser una, voy a marcarlo también. La longitud que recorre, pudiera yo marcarla tal vez de esta manera, una longitud o una distancia que recorre. Puede servir más. Ajá, ¿alguna otra? El tiempo. Distancia que recorre, nos dicen en el chat, muy bien. El tiempo, podemos determinar el tiempo que le toma recorrer esta distancia. ¿Alguna otra más que conozcan? ¿Se acuerdan? La aceleración. Muy bien, la aceleración también la podemos determinar. Es decir, qué tan rápido está cambiando la velocidad de este auto. La aceleración también es un vector igual que la velocidad, por eso lo represento así. Bien, de momento con esas, podemos representarle muchas más. A lo mejor la masa que tiene, el peso que tiene, pero bueno, para el caso del movimiento, perdón, estas son las más características. Bien, y vamos a recordar, muchachos, de nuestro curso de física de la secundaria, incluso de la primaria a lo mejor, porque esto es algo prácticamente conocido de toda la vida. Yo puedo determinar la velocidad de algo que se mueve haciendo una simple relación. Y creo que todos lo sabemos. ¿Cómo puedo determinar la velocidad de algo que se está moviendo? Aquí sí. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, perfecto. Distancia sobre tiempo. Entonces, esta es la ecuación, la forma en que puedo determinar la velocidad de algo que se mueve. Si conozco la distancia que recorre y conozco el tiempo en que recorre esa distancia, entonces puedo determinar efectivamente la velocidad de este móvil o de esta cosa que se está moviendo. Y bueno, ya que lo tenemos así expresado, pues esta es la ecuación normal, digamos, la ecuación con que normalmente nosotros calculamos la velocidad. La pregunta ahora es, muchachos, ¿en qué medimos esta distancia? Si estamos hablando estamos ahorita trabajando con el sistema MKS. ¿En qué medimos esta distancia? ¿Qué es esta distancia? ¿Metros sobre segundos? Nada más la distancia para empezar está bien, pero la distancia nada más en metros, ¿no? Ajá, y ahora el tiempo. Segundos. Segundos, entonces la unidad que me queda de esta velocidad es esta, metros por segundo, metros, efectivamente es metros sobre segundo, pero la lectura correcta de esto es metros por segundo, o sea, la cantidad de metros que se recorren en un segundo. Y solamente la lectura, efectivamente es una división metros entre segundo, pero lo leemos así. Bien, y ya que tenemos esto, muchachos, ya no tenemos ningún problema para establecer una ecuación dimensional de la velocidad. Porque pues lo que vamos a hacer simplemente vamos a sustituir, en este caso las unidades, por su correspondiente dimensión. Por eso les decía que a veces es más fácil si partimos de las unidades de la ecuación, porque aquí a veces la distancia me podría meter un poco de ruido y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Una longitud? ¿Es una masa? ¿Es un tiempo? ¿Qué es? Y si veo las unidades, veo que es metros aquí, identifico que metros corresponde con una dimensión L de longitud, y entonces a lo mejor me resulta más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué pongo entonces? ¿Qué sustituyo aquí para encontrar la ecuación dimensional de la velocidad? Sería L sobre T, ¿no? L sobre T, L mayúscula, ¿no? Ajá. L mayúscula, que es la dimensión de la longitud, porque los metros es la unidad de la longitud. Ahí tiene, esta ecuación tiene unidades de longitud y divididas por unidades de tiempo. Entonces sustituyo estos segundos, que son unidades de tiempo, por su dimensión. Ya tenemos aquí la dimensión longitud entre la dimensión tiempo, pero me recuerdo que necesito representar mi ecuación dimensional como un producto, como una multiplicación de las tres variables de las tres dimensiones, perdón. Entonces, yo tengo esta dimensión tiempo en el denominador, no me sirve, yo necesito pasarla aquí al numerador. ¿Alguien se acuerda, sabe qué tenemos que hacer cuando paso esto? ¿Qué pasa con la T cuando yo la paso acá al numerador? ¿De su curso de matemáticas, muchachos? Se pasa mucho. ¿Pasa multiplicando?
Sí pasa multiplicando, pero ¿qué le pasa a la t? Sí pasa multiplicando, pero algo tiene que cambiar en ella. ¿Negativa? Ok, sí cambia a negativo, pero hay que recordar que todo número está implícito, no lo ponemos nunca, pero está implícito que tiene una potencia 1, está elevado a una potencia 1. Entonces, cuando yo paso este número al numerador, entonces tiene que cambiar su potencia, y efectivamente entonces la forma de escribir esto es la longitud, o la dimensión longitud, por la dimensión tiempo, pero ahora va a ser a la -1, porque le estoy pasando del numerador, perdón, del denominador hacia el numerador de esta fracción, y entonces tengo que cambiar su exponente. Si ustedes elevan cualquier número a la potencia 1, pues les va a dar el mismo número, y entonces hay que recordar este detalle. Todo número siempre está elevado a una potencia 1 para ver de dónde sale esto de t a la -1. Muchachos, ¿alguna duda con eso? No. Bien, finalmente vamos a expresar nuestra ecuación dimensional de la velocidad completa. ¿Qué me hace falta? Pues veo que en mi ecuación dimensional solamente aparece la dimensión longitud, no aparece la dimensión masa y sí aparece la dimensión tiempo a la -1. Entonces, ¿qué me hace falta agregar ahí? La masa. La masa. ¿Y cómo la voy a agregar para que no alteremos esta ecuación? Elevada a 0. Elevada a la 0. Entonces, voy a tratar de escribirlas en el mismo orden, longitud, masa, tiempo. Entonces, voy a poner la longitud que ya estaba en la ecuación, a la 1, que no se lo pongo porque está implícito. La masa, que no estaba en la ecuación, y como no estaba en la ecuación, la pongo a la 0, para no afectar la ecuación. Y luego el tiempo a la -1, porque provenía de el denominador de esa fracción. Y entonces aquí ya determiné mi ecuación dimensional completa de esta cantidad física que se llama esta cantidad física, perdón, que se llama la velocidad. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. No. ¿No? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? Bien. Vamos a hacer entonces un penúltimo ejercicio con la aceleración. Muchachos, ¿alguien sabe qué es la aceleración? ¿Cómo se define la aceleración? Como el cambio de velocidad Ajá. ¿Cambio de velocidad en qué? de un cuerpo. ¿Con respecto a qué? Está bien la idea, pero con respecto a qué siempre se complementa con algo más por ahí. ¿En qué cambia esa velocidad? Bien, bueno, lo complemento para no batallar. Vamos a ver que la velocidad precisamente se refiere al cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? Esa es la definición de la velocidad. Entonces, yo puedo determinar la velocidad, la aceleración, si divido la velocidad de un cuerpo entre el tiempo que transcurre. Y entonces, si sustituimos el dato, lo que ya vimos aquí, cómo podemos calcular la velocidad, podemos determinar la ecuación de esta aceleración. Velocidad es distancia entre tiempo, y si a la vez lo dividimos otra vez entre tiempo, entonces podemos encontrar la ecuación con la que podemos calcular la aceleración. Y lo que tenemos aquí, muchachos, es algo muy conocido, que es el clásico sándwich. ¿Cómo resuelvo este sándwich? ¿A qué es igual esto? ¿Alguien se acuerda del sándwich, muchachos? Multiplican extremos por extremos. Ajá, extremos por extremos. En este caso, extremos es D y 1 me da D. Y luego Se eliminan los Medios por medios. medios por medios, T por T me da T cuadrada. Entonces, si yo divido la distancia que recorre un cuerpo, esta que ya tenemos marcada aquí, por ejemplo, y la divido entre el tiempo que se recorre esta distancia, pero además lo elevo al cuadrado, entonces con eso puedo encontrar la aceleración de este cuerpo, es decir, qué tanto cambia, qué tanto varía la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno,
Hasta aquí ya encontramos la ecuación normal, digamos, la ecuación con que determinamos la aceleración, que es dividir la distancia entre el cuadrado del tiempo. Ahora, muchachos, ¿en qué medimos la distancia? En este caso, en este sistema internacional, ¿en qué unidades? Metros. Metros, muy bien. ¿Y el tiempo? Segundos al cuadrado. Segundos, pero en este caso van al cuadrado. Muy bien, ya tenemos aquí las unidades. Y esto es interesante e importante porque de aquí precisamente es de donde vamos a tomar más fácilmente a determinar la ecuación dimensional ahora de la aceleración. Muy bien, ¿a qué es igual entonces esta ecuación? ¿Qué sobre qué? ¿Por qué? ¿Cómo? L sobre T. L, que corresponde a metros, que es L, que es la dimensión de esta cantidad física que se llama longitud, que se mide en metros. Perdón, ¿entre qué? T. Nada más T. cuadrada. Cuadrado. T cuadrada, ¿no? Porque son unidades de tiempo al cuadrado, entonces debe ser la dimensión de tiempo al cuadrado. Pero otra vez tenemos el mismo problema, el tiempo, esta dimensión del tiempo está en el denominador, tengo que pasarla al numerador. ¿Qué hago entonces? ¿A qué es igual esto? A T menos 2. Bueno, T a la menos 2. T a la menos 2, la dimensión de la longitud que ya estaba en el numerador, esta que la paso del denominador al numerador, le tengo que cambiar de signo, me queda T a la menos 2. Luego, finalmente, para escribir la ecuación dimensional completa, ¿a qué será igual? ¿Qué me hace falta ahí? La masa. La masa. Entonces, ¿cómo le agrego la masa? Si no está en Cambia la este cera. A la 0. Bueno, y le escribo en el orden, longitud. Primero, la primera dimensión es la longitud, y luego viene la masa, que en este caso la tengo que agregar a la 0. Y luego el tiempo, que en este caso va a la menos 2. Y con eso ya determiné mi ecuación dimensional completa de esta cantidad física que se llama aceleración. Muchachos, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestro. ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Tengo aquí este cubo, no me acuerdo para qué lo puse, pero creo que ya vimos la ecuación dimensional del volumen, así que ya no tiene sentido. Creo que no iba aquí. Bien, muchachos, entonces hasta aquí la ejemplificación y el proceso para encontrar una ecuación dimensional. Nosotros podemos encontrar la ecuación dimensional de cualquier cualquier cantidad física simplemente haciendo este proceso. A lo mejor me sirve, nos quedan 4 minutos de esta sesión. Vamos a aprovechar este cubito. Vamos a suponer que ahora este cubo lo tenemos expresado no en unidades del sistema internacional, sino en unidades del sistema CGS, para que veamos que independientemente de cualquiera que sean sus unidades, pues la ecuación dimensional es la misma. Entonces yo tengo aquí, muchachos, este cuadrito que mide, no sé, este cubito que mide L centímetros por cada lado, L centímetros, se mide. ¿Cómo determino el volumen, por ejemplo, de este cubito? ¿Se acuerdan? Aquí es igual el volumen. Muchachos, el volumen. Lado por lado. Lado por lado por lado. Lado por lado por lado, es decir, L cúbica, ¿sí? Y las unidades de en este caso, muchachos, si cada uno de estos lados se mide en centímetros, ¿cuáles son las unidades de este volumen? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, muy bien, centímetros cúbicos. Y entonces, voy a poner entre paréntesis, esas son las unidades. Y entonces, si quisiera yo terminar nuevamente de esta ecuación, su ecuación dimensional, ¿a qué será igual? CM mayúscula elevada al cubo.
Ahí es a donde yo quiero llegar, muchachos. Si nosotros usamos el sistema, ahora no el sistema MKS, sino el CGS, hay que identificar que, lo voy a poner aquí sobre el mismo cuadro, las unidades básicas de longitud son efectivamente los centímetros. Bueno, aquí tendría que escribir el nombre, centímetro. Ya no lo voy a escribir para no tardarme tanto. Pero la sigla de unidades es centímetro. Pero chéquense que la dimensión no cambia, la dimensión sigue siendo la misma. Entonces, no ponemos aquí en la ecuación dimensional las unidades, sino la dimensión. Entonces, ¿cuál será la dimensión? ¿Cómo puedo expresar esta ecuación dimensional? A pesar de que se mide en centímetros aquí, ¿cuál es la ecuación dimensional que le corresponde? L. L cúbica, es lo que quiero que nos quede claro. Independientemente del sistema de unidades que estemos usando, lo que nos interesa es la dimensión que corresponda a la magnitud física que representan estas unidades, que son centímetros, corresponden a la magnitud física que se llama longitud, y entonces la ecuación dimensional también es L cúbica. Y si la escribimos completa, aquí es igual. L cúbica por M a la 0 por T a la 0. Muy bien, por M a la 0, como no está, la agregamos a la 0, por T a la 0, como tampoco está. Y cuando las agregamos a la 0, son la unidad y ya no nos afecta la ecuación, pero ya están incluidas y representadas en esta ecuación dimensional. Perfecto. Muy bien, muchachos, entonces eso era para clarificar un poquito esto, que no se nos vaya precisamente con esta idea. Se va a acabar la sesión, muchachos, nos quedan algunos segundos. Nos vemos en un par de minutos en lo que empiezo la grabación de la sesión y salvo esto que hemos hecho el día de hoy. Nos veo en 2 minutos, muchachos, nos reconectamos, por favor, para continuar. Gracias.